Esto no es un museo, no es una película. Totalmente español, desde que nací hasta que me muera. Español y franquista también. Hombre, soy de Franco total, desde antes de nacer. A mí, Franco y el águila. ¿Y por qué? Y no es un chiste, es un bar abierto, real, en pleno 2025. Y probablemente el más polémico de toda España. Casa Pepe nace como parada de carretera en plena Sierra Morena, Despeñaperros. Lo que empezó como un bar de paso, terminó siendo un símbolo. ¿Pero símbolo de qué? A lo largo de las décadas, Casa Pepe se convirtió en un punto de parada casi obligatorio. Pero lo que realmente lo hizo famoso no fue su comida. ¿Y por qué? Porque nací en una democracia y ahora estoy en una dictadura roja. ¿Usted conoció a Franco? Yo era pequeñito, mi padre sí. Me venía a cazar aquí a Mudela, a la finca de Mudela. Ahí tengo los toros, que los regalos y que ponte. Pero el águila no es constitucional, ¿no? Entonces... Con Franco se vivía mucho mejor. Mira, cuando entras a Casa Pepe, no entras a un bar normal. No. Lo primero que ves son retratos enormes de Franco. Sí, ese Franco. Luego miras un poco más. Y hay bustos, banderas preconstitucionales, escudos con el águila, camisetas colgadas, souvenirs. Todo eso dentro de un bar que sigue sirviendo tapas como si nada. Es como si entraras a un lugar detenido en el tiempo. Pero ese tiempo no es cualquiera, es uno que aún duele, divide y cabrea a medio país. Hay gente que entra con la boca abierta y no por el jamón. Se quedan mirando las paredes como si estuvieran en un museo clandestino. Y lo más loco de todo es que esto lleva ahí años y no solo sigue abierto. Es una parada casi obligatoria. Autocaravanas, moteros, familias con niños, todos paran. Algunos por el morbo, otros por costumbre. Pero lo que está claro es que nadie sale indiferente. Soy español. Español. No soy europeo, soy español. Claro, todo esto no se quedó dentro del bar. Internet lo pilló y pasó lo que tenía que pasar. Las redes sociales reventaron. Memes, videos virales, discusiones a muerte, unos diciendo que es folclore andaluz, otros que es vergonzoso, otros que hay que cerrarlo ya. Hay quien lo defiende a capa y espada, que si libertad de expresión, que si es parte de nuestra historia, que si nadie obliga a ir. Y luego están los que lo ven como una burla, una provocación, un símbolo que debería estar en un museo, no al lado de un plato de flamenquines. Incluso medios internacionales han hablado de él. El bar franquista que sigue en pie en plena autovía, decían algunos. Y si miras los comentarios en Google Maps o TripAdvisor, ves una guerra abierta. Hay reseñas de 5 estrellas con frases tipo «Viva España» y otras de 1 estrella diciendo «Esto es apología del fascismo». Pero al final, ¿sabes qué? Todos hablan de él. Y en el mundo de hoy, eso ya es poder. Ya te he contado lo básico, que Casa Pepe no es un bar cualquiera. Te conté que está en plena carretera, en Despeñaperros, en ese punto de paso donde medio país para a estirar las piernas. Y también te adelanté que, más que un bar, es una cápsula del tiempo. Pero ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, porque una cosa es saber que existe, y otra muy distinta es vivirlo, aunque sea a través de una pantalla. Lo primero que ves al entrar no es la barra, no son los camareros. Lo que te recibe, con mirada fija, es un retrato gigante de Franco, colgado en la pared, como si no hubieran pasado los años. Y si giras la cabeza, ves otro. Y al lado, una bandera preconstitucional. Y al fondo, bustos, escudos, camisetas, frases grabadas en madera, libros, pegatinas, recuerdos. Cada pared, cada rincón,
está lleno de símbolos que en cualquier otro sitio generarían un escándalo. Aquí están por todas partes y la gente come rodeada de ellos como si nada. Algunos se quedan en silencio, otros sonríen con nostalgia, otros no saben dónde meterse, pero eso sí, nadie se aburre. Y justo cuando estás intentando procesar lo que estás viendo, el camarero te lanza con acento andaluz: ¿qué va a querer, jefe? Porque al final, esto sigue siendo un bar, con sus tapas, sus cervezas y su bullicio. Aquí no hay comida de autor, ni nombres largos en el menú. Hay jamón, queso, chorizo, vino fuerte, un flamenquín que cruje cuando lo cortas, una ensaladilla sin espumas, sin trufas, sin tonterías. La comida, como el sitio, es directa, sin maquillaje. Mientras masticas y levantas la vista, ahí está otra vez, otra foto, otro cartel. Todo parece sacado de una España en blanco y negro, pero con olor a tortilla recién hecha. Y claro, con todo eso junto, era imposible que esto pasara desapercibido. Internet hizo lo suyo. Memes, vídeos, discusiones en foros, críticas, defensas, vídeos de TikTok, titulares de prensa. Hay quienes vienen por el morbo, otros porque lo consideran una reliquia, y otros simplemente porque les gusta parar allí desde hace décadas. Casa Pepe no deja a nadie indiferente, y quizás por eso sigue en pie. No cambia, no disimula. Te puede gustar o te puede horrorizar, pero ¿sabes qué? Si alguna vez paras allí, no te vas a olvidar del sitio. Así que te pregunto a ti, que estás viendo esto desde tu casa, ¿tú qué prefieres? ¿Un bar auténtico, con camareros que te llaman jefe, con platos llenos, con historia en las paredes y sabor en la boca? ¿O eres más de esos restaurantes de ciudad que te cobran 18 euros por 3 ramitas, una espuma de mango y un plato tan blanco que da pena mancharlo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si algún día vas por Despeñaperros, tú decides si paras o pasas de largo. Totalmente español, desde que nací hasta que me muera. Español y franquista también. Hombre, sí, de Franco total, desde antes de nacer. A mí, Franco y el águila.